Otro tema que nos interesa, el tema de la cuestión de la elasticidad, es cómo puede llegar a variar la elasticidad en el corto en el largo plazo. Pero entendemos en economía por el corto plazo. Como vimos, nos movemos a lo largo de la curva de transformación cuando reasignamos factores de producción de un sector a otro para cambiar el mix de productos. Ahora bien, si yo quiero aumentar la producción de un bien, necesito más factores de producción. Ahora, ¿puedo aumentar la dotación de todos los factores de manera inmediata o relativamente rápida? Y bueno, la respuesta es no. Hay factores que son trasladables de un sector a otro más fácil. El caso típico es la mano de obra. Una persona puede dejar de trabajar en un sector y emplearse en otro. Ahora bien, si yo necesito aumentar el capital en un sector, primero, quizás la maquinaria no es exactamente la misma que se usa en un sector en el otro. Si fuera una computadora para llevar la contabilidad, sí, la sacamos de un lado, la llevamos a otro. Pero si es una máquina que produce una determinada pieza, y bueno, seguramente esta es específica del sector en el cual la máquina se diseñó para que trabaje, y no nos va a servir esa máquina en otro sector. Entonces, hay factores de producción que no son tan fácilmente trasladables de un sector a otro. Entonces, en el corto plazo, si bien hay una posibilidad ante un aumento del precio de aumentar las cantidades ofrecidas, ese aumento de las cantidades ofrecidas está en parte limitado por la posibilidad de reasignar los factores de la producción hacia el bien cuyo precio está subiendo. En cambio, en el largo plazo, prácticamente todos los factores son móviles. ¿Por qué? Porque yo en todo caso dejaré de invertir en maquinaria que ya no me hace falta porque el sector, sus precios bajó, y empezaré a invertir para construir maquinaria en el sector cuyo precio subió. Entonces uno esperaría en el largo plazo las cantidades ofrecidas reaccionen ante un determinado cambio del precio en una mayor proporción que lo hacen en el corto plazo. Y eso lo podemos ver con nuestra curva de transformación, en donde vamos a distinguir entre una curva de transformación de corto plazo de una curva de transformación de largo plazo. Esta es nuestra curva de transformación de corto plazo. Partimos de una situación original, que es la del punto A, cuando el precio del bien X es P1 y el del bien Y también es P1, P1 de X y P1 de Y, no necesariamente el mismo precio. Luego el precio del bien 2 aumenta. Bueno, acá me acabo de dar cuenta, hay un error. Acá tiene que ser, perdón, el 1 es el periodo de tiempo, no hay ningún error, me retracto. En el periodo 2, el precio del bien X aumenta. O sea, este cociente va a aumentar. Y como ese cociente va a aumentar, la línea esta tiene una pendiente mayor y se va a hacer más vertical. Y al hacerse más vertical, como vimos antes, favorece o incentiva la reasignación de recursos desde el bien Y hacia el bien X, ya el precio relativo del bien X está subiendo. Y por lo tanto hay un aumento de la cantidad ofrecida ante el aumento del precio del bien X. Ahora bien, a lo largo del punto A al punto B, estamos suponiendo que, por ejemplo, solo el trabajo se trasladó del sector Y al sector E. Pero en el largo plazo vamos a trasladar también capital. O sea que para el mismo cambio del precio, de P1X a P2X, deberíamos esperar que el aumento de la producción sea mayor que de A a B. Bueno, por supuesto, si nos movemos a lo largo de la misma curva de transformación, no podemos mantener el precio constante. Entonces, en realidad, la curva de transformación de largo plazo es una curva que está por afuera de la de corto plazo, tangente en este punto era donde coincidía el corto en el largo plazo, y para los mismos precios nuevos, estos de acá, si dibujamos la tangencia con la curva de transformación verde, vemos que la producción de X todavía aumenta más de lo que había aumentado desde A. ¿Por qué? Porque cuando me muevo de B a B', hay una reasignación, por ejemplo, no solo del trabajo, sino del capital. ¿Cómo lo vemos eso en nuestro gráfico precio-cantidad? Y bueno,
teníamos un precio original 1 con una cantidad original 1, un precio original 2 con una cantidad original 2, y sobre esos dos puntos habíamos pasado nuestra curva de oferta. Curva de oferta es la de corto plazo, ¿por qué? Porque de A a B pude aumentar la producción porque moví, por ejemplo, solo trabajo. En cambio, a medida que pasa el tiempo y el precio 2 se mantiene, yo voy a aumentar la producción todavía más. Entonces, por ejemplo, voy a ir a un Q2 de largo plazo, es el punto B', y entonces, en el largo plazo, la curva de este bien es la que une el punto A con el punto B'. Entonces, tengo mi curva de oferta de largo plazo. Y como vemos, un mismo cambio en el precio, paso de P1 a P2, en el corto plazo produce un cambio en las cantidades menor en el largo plazo. O sea, en el largo plazo, la curva de oferta es más elástica que en el corto plazo. Y esto es nuestra conclusión. ¿Y por qué se debe eso? Bueno, de nuevo, eso se debe porque en el largo plazo es posible reasignar más factores de producción desde el sector cuyo precio relativo está bajando hacia el sector cuyo precio relativo está subiendo, mientras en el corto plazo el aumento de la producción de los bienes cuyo precio relativo sube, lo tengo que hacer con algunos factores de producción que estoy trasladando y no con todos. Y por lo tanto, en el largo plazo tengo más margen para cambiar las cantidades producidas que lo que tengo en el corto plazo. Bueno, con esto hemos terminado nuestra clase correspondiente a la unidad 4. En la próxima clase de teoría vamos a empezar con la unidad 5, en la cual lo que hacemos es unir los dos lados del mercado que hemos analizado, la demanda y la oferta, para obtener lo que se llama la condición de equilibrio, y luego analizar cómo esa condición de equilibrio se puede ver alterada ante distintas situaciones. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy.